ha sido un luchador social. ¿Qué tipo de causas son las que abandera José Luis? ¿Qué es lo que le duele a José Luis? Bueno, yo desde muy joven me involucré en el movimiento urbano popular y encabecé movimientos pro vivienda. Logramos fundar en el estado de Nayarit más de 80 colonias populares con las que se beneficiaron un número superior a las 20,000 familias. Lo propio hemos hecho también aquí en Jalisco, no en ese número, no en esa proporción, tan solo alrededor de 8 o 9 colonias, en donde también hay centenares de jaliscienses ya sentados en las mismas. Y además, bueno, hemos encabezado luchas por la democracia, luchas por la justicia. Y en la Ciudad de México los adultos mayores no Y no pagan. pagan, no obstante que en Monterrey pagas 6 pesos, resulta que en Guadalajara estamos pagando 10 pesos y el gobernador del estado salió a decir que él avalaba ese incremento, ¿no? Esta acción y el incremento en el pasaje constituyó un golpe brutal a la economía de la gente, porque hay quienes toman 4 o 5 camiones diarios. Estamos hablando de 40, 50 pesos, multiplicado por 30 días son 1,500 pesos, que es lo que gana una persona en una semana cuando, Sí, cuando trabaja. la cuarta parte Es decir, de su salario el se va salario de una semana se le va el el puro camión. pasaje, y eso sin tomar en cuenta que además del trabajador, viajan otros miembros de su familia también. Y eso eleva aún más el gasto por concepto de pasaje, ¿no? Y esto ocurrió con la complacencia y complicidad del gobierno del estado, y MC ahí tiene responsabilidad, y la gente pues ha tomado nota. Entonces el costo político que va a pagar Alfaro va a ser muy importante, y aunado a eso el endeudamiento exagerado, el convertir a Jalisco en uno de los estados que más deben de la República, no obstante que él prometió en campaña que no endeudaría a Jalisco con un solo centavo. Es decir, ha habido una serie de inconsecuencias y contradicciones que la ciudadanía, que el electorado seguramente van a tomar en cuenta a la hora de la votación. Muy bien, a lo mejor dijo que no endeudaría al Estado con un centavo y no le entendimos Sí, bien. sí, 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 eso fue. Eso fue. Sí. Que los adultos mayores no paguen pasaje en el transporte público, que ya ocurre en la Ciudad de México. Y si esto es posible en la Ciudad de México y en otras entidades de la República, ¿por qué en Jalisco no, donde estamos pagando el precio del pasaje o de Más los caro. más caros del país, o de los más caros del país? El día de ayer, ayer o antier, andaba por el centro, iba con un amigo y fuimos a comprar un material para la imprenta. Y pasamos ahí por las calles de Libertad, caminando hacia La Paz por las calles de Manzano, y había una fila donde había muchos adultos Ajá. mayores. Y le comenté a mi amigo, ¿tú para qué crees que es esa fila? Dice, no, pues no sé, les estarán dando algo. Le dije, no, esa fila es precisamente para comprar los trasvales y poder pagar la mitad del pasaje, cosa que en la Ciudad de México es gratis. No los tienen en el sol, haciendo filas horas y horas para poder pagar medio pasaje, para poder solventar esa necesidad de trasladarse con poquito, y muchas personas, adultos mayores, la gran mayoría. Entonces, la verdad es que a mí en lo particular se me hizo muy triste verlos formados Y precisamente más por eso. ahora con la pandemia, pues Claro. se han agravado las condiciones económicas, hay gente que ha perdido su empleo, los salarios se han desplomado, ha empeorado la situación económica de las familias. Ya de por sí, de acuerdo con datos del INEGI, 2/3 de las familias que habitan en la zona metropolitana de Guadalajara no alcanzan para comprar la canasta básica. Ahorita nos estamos planteando, por ejemplo, movilizarnos el 5 de octubre para reclamar vivienda para miles de gentes que no tienen un pedazo de patria ni un techo. Hemos organizado el movimiento de los sin techo, así le hemos denominado. También estamos reclamando que se establezca la pensión para madres solteras, porque nos parece una necesidad y un acto de justicia el que a las madres Existía un apoyo y luego creo que se los quitaron, se ¿no? canceló, Sí, y sí. ahora lo que estamos planteando nosotros es que se restablezca.
porque si hay un segmento de la población que requiera del apoyo, de la solidaridad del Estado, es el de las madres solteras, ¿no? Porque además si el Estado no les presta atención ni solidaridad, lo que suele ocurrir es que muchos de esos niños a veces toman caminos equivocados y al final de cuentas la sociedad termina pagando un precio mucho más caro, porque la madre en su necesidad de trabajar para para alimentar a los niños descuida a la familia y al final de cuentas, bueno, pues se dan ahí desvíos lamentables, pues, ¿no? Y ahora con el impacto de la pandemia, la crisis económica que esta crisis de salud generó, pues la situación se ha agravado aún más. Por eso mismo nosotros estamos haciendo planteamientos todavía de mayor calado. Estamos diciendo que se tiene que promover una reforma fiscal que grave más al capital y desgrave al trabajo. ¿Quién debe de pagar el costo o quién debe de aportarle más a la salida de esta crisis? El gran capital. Nosotros decimos que debe de haber una especie de impuesto COVID que ya han establecido en otras naciones europeas sobre todo, o debe de haber simplemente un impuesto especial para las grandes fortunas de este país, o que pague mucho más de lo que pagan ahora el gran capital, porque la verdad es que los impuestos que paga el grueso del sector empresarial son muchas veces simbólicos. En ocasiones ni siquiera pagan impuestos, hasta ahora que Andrés Manuel lo está presionando para que lo hagan, pero estamos por debajo de la media de recaudación de América Latina nosotros. Es que José Luis, los impuestos los termina pagando el consumidor final. ¿Y quién es el consumidor final? El trabajador, porque él no tiene forma de trasladarlos. Él termina pagando el impuesto de los refrescos, lo termina pagando el trabajador. El impuesto del IVA lo termina pagando el trabajador, porque las empresas compran con IVA y venden con IVA, entonces ahí lo trasladan. Sí, pero hay otras formas de gravar al gran capital, sí, claro, en su patrimonio. En su patrimonio, en el capital que juega en la bolsa, por decir algo, ¿no? Eso es posible, pero desgraciadamente no se ha hecho. Y el otro planteamiento nuestro es que se plantee, se contemple ya seriamente la posibilidad de una renegociación o moratoria en el pago de la deuda externa. Debemos 12.1 billones de pesos, o sea, 12,000 millones de pesos. Y estamos pagando por concepto del servicio de la deuda 737,000 millones de pesos cada año. Esta deuda ya la hemos pagado como 20 veces. Y va a intereses. Como 20 veces y seguimos debiendo no lo mismo, mucho más. Y es un cuento de nunca acabar. Y hoy que hay motivos, causas justificadas, debiéramos de plantearnos lograr la moratoria, porque esas cantidades monstruosas que se van a la usura por servicio del capital, debieran de emplearse para financiar el desarrollo nacional y para proteger el bienestar de las familias mexicanas. Ustedes dirán que eso será imposible. Bueno, ya lo acaba de lograr Argentina. No solo logró renegociar, logró quitas hasta de cerca del 50%, 34 y 50%, quitas a capital. ¿Ya? Y lo mismo pasó con Perú. Negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Y la ONU acaba de establecer que en el caso de los países pobres, subdesarrollados, incluso se condone el pago de la deuda de manera definitiva. Entonces, ¿por qué México no impulsa este planteamiento? Por un lado, la reforma fiscal, claro. Reforma fiscal integral, porque Andrés Manuel se está manejando con el mismo presupuesto prácticamente que tenía los neoliberales, porque dice, no más impuestos y no nuevos impuestos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vas a tener más recursos? Solo con el combate a la corrupción y la austeridad, eso tiene límites. Tienes que plantearte en serio una reforma fiscal progresiva que grave más al capital y desgrave al trabajo. Esa es una forma de llegarte a recursos. Y la renegociación, liberar recursos de la deuda, también es otra forma que tiene que emplear el gobierno para tener los medios, los recursos, las posibilidades para afrontar toda la problemática derivada de esta gran crisis que se ha generado.
Creo que sin dejar de ser leal a la Cuarta Transformación y dejar de apoyar tampoco al presidente, nosotros luchamos legítimamente porque un representante de nuestra bancada presidiera la Cámara, que además se trata, a mi juicio, del legislador que mejor ha defendido las tesis de la Cuarta Transformación y al mismo presidente, ¿no? Como no lo han hecho incluso muchos diputados de Morena. Fernández Noroña ha dado la cara y es un orador y un tribuno reconocido y respetado, también criticado obviamente Sí, claro, por claro. sus adversarios, pero es un hombre con una gran capacidad política.